Bienvenidos y bienvenidas a Sociología Inquieta. Hoy tenemos una visita que repite. Buenas, José, ¿cómo estás? Buenas, Venimos Álvaro. hoy a hablar un poco de tu libro, un libro muy interesante que nace de tu trabajo de fin de máster, que lo voy a enseñar aquí en la cámara. Es este libro de aquí. Las sociedades de conocimiento científico-tecnológicas, una aproximación a la nueva realidad social desde una perspectiva anarquista, de José Manuel Bobadilla. Nada, gracias por estar aquí otra vez, te lo agradezco. Siempre tus charlas son amenas en este espacio y bienvenidas. Y hoy para los espectadores y espectadoras, comentarles que vamos a hablar íntegramente del libro de José, que tiene muchos temas y que evidentemente está relacionado con la sociología y con la filosofía, porque yo diría que es un libro casi más filosófico que sociológico. Está ahí, yo veo un híbrido entre las dos. Y, y bueno, comentar que en el libro, cuando empiezas, las primeras páginas, en la página número 12, ya yo creo que visualizas un poco la tesis central de todo, que luego la vas desarrollando. Partes del filósofo José Ortega y Gasset y nos hablas de el hacer técnico, de la técnica, Ujú. que es algo que repites bastante en la primera parte del libro, todo el tema de la técnica. Y en concreto hablas de la técnica como algo, como una propiedad innata que tiene el humano, la especie humana, mejor dicho. Y, y creo que el libro, como te he dicho, gira alrededor de todo esto y de entender cómo nos relacionamos con la técnica, cómo podemos emplear la técnica para el uso colectivo, para el uso político, para mejorar de esta manera también cómo nos relacionamos con el medio, y entendiendo también cómo el capitalismo ha politizado esta técnica, y eso es un problema a gran escala, sobre todo con el nuevo paradigma de las nuevas tecnologías que se va acercando cada vez más, o que ya está inserto y que va evolucionando. No sé qué opinas al respecto sobre esta breve introducción y en general sobre la técnica, o si piensas que hay algo más que añadir sobre la tesis central, por lo menos al iniciar el libro. Bueno, lo que ya has comentado es bastante extenso y bastante complejo de explicar. Sí, La idea principal es mostrar que, o romper con la dialéctica de si el capitalismo, de si la tecnología es capitalista o no es capitalista, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con discursos, sobre todo cuando luego lo desarrollo más adelante en el libro al hablar del ciberfeminismo distópico, por ejemplo, que muchas veces se dice, no, es que la tecnología es capitalista por sí misma. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué el ser humano tiene esta capacidad de hacer tecnología o de hacer el hacer técnico, que es lo que Ortega y Gasset acaba mencionando? Entonces, claro, cuando investigando, di con un libro que se llama Meditaciones con la técnica, que es de este mismo autor, y claro, ya te da la idea de que la técnica es algo humano, algo en el sentido de que te permite manipular el entorno para satisfacer tus necesidades, ¿no? Entonces ahí tienes el ejemplo de, bueno, cuando tienes frío, pues lo que puedes hacer es fuego, pero ningún otro animal puede hacer fuego y manipular el fuego. O simplemente por el hecho de acortar distancias, de decir, ¿cómo puedo ir del punto A al punto B más rápido? Pues construyo un vehículo o domo un caballo, que también es una técnica. O simplemente el hecho también de la agricultura como técnica, como hacer técnico, de pues manipulo el entorno, manipulo la tierra y puedo cultivar en ella, ¿no? Entonces, lo que hacer lo que te dice es, esto es una capacidad innata del propio ser humano. Claro, aquí podríamos discutir luego, bueno, pues hay otros primates que también utilizan palos y utilizan una cierta técnica para poder sacar alimento de un sitio. ¿Esto lo podemos considerar tecnología o no lo podemos considerar tecnología? A la hora de investigarlo, a eso lo he llamado una prototécnica limitada. La ventaja es que, como la técnica es algo cultural también, está atravesada por todo un discurso, pues tú puedes materializar ese discurso y construir herramientas. Entonces, ya tienes la idea de pues un martillo. Pues un martillo ya es una herramienta, ya es una técnica atravesada por la cultura, materializado en eso, y por lo tanto no te hace falta constantemente estar construyendo martillos. Y esta es como la tesis principal del libro, de decir, bueno, la tecnología o la técnica es propiamente humana, está dentro de un sistema cultural
y este sistema cultural es el que acaba dominando la tecnología, insertándole unos valores, ¿no? También tenemos la discusión de los valores, ¿la tecnología es neutra valorativamente o tiene valores intrínsecos? ¿No? Entonces, bueno, la técnica o la tecnología está atravesada por unos valores, pero ella misma no tiene valores en sí mismos. Sí, sí, es interesante y además creo que es algo como ahora en las siguientes preguntas veremos cómo es algo que está muy actual, la politización de la técnica, ¿no? Porque quizá los ejemplos que tú pones son, por eso son, digamos, ejemplos no fáciles que haces aposta para que entendamos, ¿no? El uso del martillo, tal, pero claro, estamos hablando que tú esto lo utilizas para luego hablar del impacto de las nuevas tecnologías, que son la técnica, digamos, a través de una capacidad de cambio y de moldear tanto la psique como el físico, como el medio, a todos los niveles, que bueno, que ya prácticamente ronda lo posthumano, ¿no? Que es algo que también tocas en el libro. Y hablando de la identidad humana y de cómo está relacionada también con todo esto, en la página 23 del libro hablas de un concepto también muy interesante que viene de María Corbí, que es la indeterminación genética en este caso, de la especie humana, que viene a ser como, digamos que el lenguaje, ¿no? Es la tesis que defiende esto, es que el lenguaje construye al humano o lo hace posible, ¿no? Yo creo que, no, si me equivoco me corriges, ¿no? Pero eso es lo que entendí yo, ¿no? Como que el lenguaje hace posible al humano. Em, y es un concepto que yo no había escuchado, ¿no? Y por eso te hago dos preguntas. Uno, ¿qué sería, así definiendo rápidamente, la indeterminación genética? Y otra pregunta sería si con esto también podemos entender, o nos quieres decir también en el libro, que el humano es intrínsecamente social, ¿no? Que la realidad está, digamos, o que se forma a través de la interrelación, que el lenguaje sería el vehículo por donde pasamos por esta interrelación social. Y esto es un poco también el punto que tiene la sociología en este tema, ¿no? De que solo se puede entender desde lo sociológico, o por lo menos es algo muy importante, entender cómo las nuevas tecnologías no es algo puramente pragmático o que esté relacionado con la ingeniería o la física, sino que también tiene muchísimo de social o que esté impregnado de todo esto. Ujú. Claro, la primera idea de la indeterminación genética, María Corbin no es la única persona que lo llega a postular, sino que tienes el antropólogo Clifford Geertz, que también lo hablo en el libro. Y claro, él te habla, por ejemplo, de fuentes extrínsecas de información, ¿no? Esto vendría tirando por la línea de la epistemología de lingüística de Corbin, que es toda una línea dentro del postestructuralismo francés de la lingüística. Viene a decir que tú como especie humana, a diferencia del resto de animales, tienes programados en tu genética las formas de sobrevivir, las formas de relacionarte, pero no tienes definido cómo hacerlo. Es decir, nosotros como especie humana tenemos que vivir en sociedad. Y esto lo tenemos programado porque somos animales simbióticos que necesitamos vivir en sociedad, pero no tenemos definido el cómo vivir en esta sociedad o cómo estructurarlo. Una hormiga, poniendo el ejemplo, es altamente colectivista. No se cuestiona si tiene que ser individualista o no. Y hay animales que son completamente gregarios que tampoco se cuestionan si tienen que vivir más en colectividad o no. En cambio, nosotros como especie humana sí tenemos que hacer esto. Y esto lo vemos muy claro cuando nos encontramos discursos como el liberal, que te dice, no, no, tú eres individualista por naturaleza, y en cambio te encuentras argumentos más comunistas o más anarco-colectivistas que dicen, no, no, nosotros somos colectivos por naturaleza. Entonces se busca una definición de cómo tiene que ser esta especie humana. Pues esta definición que está dada por el lenguaje, el construccionismo social dentro de la sociología, es la que construye y define al ser humano. Entonces, si yo construyo narrativas donde se argumenta que somos colectivos, estoy programando esta indeterminación genética de la forma de programación simbiótica del ser humano. Pero ahora, es lo mismo si lo llevamos al género, ¿no? Entonces, es como la heteronormatividad es una construcción que nosotros hacemos acerca de cómo tiene que ser este comportamiento, ¿no? Entonces, todo el lenguaje lo que acaba haciendo es construir una cultura, un programa colectivo que te dice cómo tienes que relacionarte y actuar con el mundo.
Y esto lo vemos también en la relación que establecemos con la naturaleza, ¿no? Siempre nos hemos construido unas narrativas que nos definen que el ser humano es algo independiente de la naturaleza, que está fuera de la naturaleza. Y esto se ha ido pasando desde sociedades religiosas industriales hasta las sociedades de día de hoy, donde nos damos cuenta de que esa relación no es tal cual, sino que tenemos que volver a definir cómo nos relacionamos con el entorno, sabiéndonos que somos entorno. Entonces tenemos que construir otra nueva cultura, otro nuevo lenguaje que nos ayude a programar. Esto lo trabajo en la tesis y está la idea del gen egoísta de Pinker, que entonces es como los genes lo programan todo y se olvida de la lingüística. Y es como, no, los genes te dicen cómo tienes que moverte, pero no te dicen, se te dicen que tienes que moverte, pero no el cómo. Y otro ejemplo es el de la alimentación. O sea, somos carnívoros por naturaleza, somos omnívoros por naturaleza, o hemos construido un discurso que nos programa en la relación que establecemos con la comida, ¿no? Entonces tienes aquí esta idea de cómo el lenguaje construye una cultura y esta cultura es la que te condiciona. Entonces tienes todo esto de aquí. Y esto lo que nos permite es entender la importancia que el lenguaje tiene en nuestra constitución humana, porque esto es lo que me libera del poder definir la realidad, es lo que me libera de estar determinado a actuar, ¿no? Y este es el ejemplo que pongo en el libro de un castor. No necesita preguntarse ni construir un conocimiento de qué es un dique y cómo construir un dique. Entonces, tú como humano sí que necesitas saber lo que es un dique y cómo construirlo, ¿no? Entonces, en esa va un poco la idea. Y la otra pregunta que me has hecho era... Que si el humano es intrínsecamente social. Sí, pero esto también tiene matices, porque el que sea intrínsecamente social implica que no puedes desprenderte de la sociedad y que la sociedad no es un pacto de individuos, que es lo que te dice el liberalismo. Claro, el liberalismo es el que te dice, tú al ser individualista por naturaleza, lo que haces es ceder parte de tu egoísmo a una entidad llamada Estado y por lo tanto construimos la sociedad. Y ser intrínsecamente social es, no, tú construyes la sociedad y es la sociedad la que te permite hacerlo todo. Entonces aquí recurro a Malatesta, que él te dice, a ver, sí, somos individualistas en el sentido de que nos tenemos que desarrollar individualmente, pues moral, ética, dentro del género, etcétera. Pero esto solo lo puedes hacer porque estás dentro de una sociedad. Por lo tanto, es la sociedad la que te permite desarrollarte individualmente y por lo tanto tú le debes devolver ese favor a la sociedad. No es que tú nazcas fuera de una sociedad y te decidas juntar con otras gentes de tu propia especie y construyamos una sociedad. Entonces, claro, aquí hay un cambio a la hora de concebirnos que significa ser animales sociales en este aspecto. Sí, sí, totalmente. Es como... Es una trampa conceptual que usa el liberalismo. O sea, partimos de que somos animales sociales, incluso el discurso liberal parte de eso, parte de un discurso social. Es como ese mito, ¿no? Del salvaje. De que, bueno, que también está, ahora ya no tanto, evidentemente, pero en los inicios de la antropología, ¿no? Que se buscaba el salvaje para ver cuáles eran los patrones naturales de la relación humana. eh, y claro, sí que es cierto que esto evidentemente es un mito, y sobre todo ahora que ya todo el mundo está o ha contactado con la sociedad a gran escala, las culturas globales. Pero además, el mito este de la persona, ¿no? Que se cría con una manada de lobos o de lo que sea, de mamíferos gregarios avanzados, es en realidad también una evidencia de que pasa esto, ¿no? Si una persona se criara con lobos, en realidad no sería una persona. Sería Exacto. otra cosa totalmente diferente porque está fuera de la sociedad es la que constituye lo que es un individuo social, en este caso persona. Em, Volviendo un poco a la primera pregunta que te hago, veo una noción muy interesante. Voy a citar primero lo que dices y luego voy a preguntarte, voy a hacerte la pregunta. Volvemos otra vez a la técnica, pero en este caso ya relacionada con la ciencia. Es decir, una técnica ya no tanto, no estás hablando ya de la técnica como concepto para que lo entendamos, sino que ya estás empezando a explicarla en cuanto a la técnica a nivel político y su relación con la ciencia. En la página 45, en un párrafo, dices: como puede observarse, la ciencia y la técnica per se no son responsables ni de los bienes ni males de la humanidad. Estos dependen, en su acto último,
del colectivo humano y de los fines que quieran lograr. Un apunte. Decir que la ciencia y la técnica per se no es mala no puede llevarnos a asumir que esta es buena. Ambas afirmaciones son erróneas. Lo que estos ejemplos y posicionamientos dibujan es la ambivalencia de este hacer técnico de las posibilidades, tanto de destrucción como de beneficio, que pueden dar a la especie humana. Este párrafo me gustó bastante porque cuando leí esta parte del libro había visto hace poco la película de Oppenheimer y entonces venía como anillo al dedo. De hecho me lo apunté ahí. Y claro, la pregunta es, ¿cómo ves tú ahora, cuando haces esta explicación, cómo ves ya no la noción de la película Oppenheimer, que, bueno, para quien no lo sepa, es cómo se crea la bomba nuclear, la primera bomba nuclear, sino cómo ves actualmente con las inercias que estamos llevando, que creo que son bastante negativas, en el uso politizado de la técnica a nivel, entendamos técnica como aplicaciones tecnológicas en la sociedad del conocimiento y de las nuevas tecnologías, que parece que van hacia derroteros totalitarios, autoritarios, incluso que están ocupando gran parte de las lógicas necropolíticas actuales. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Palestina actualmente, que está sufriendo un genocidio. También tenemos la guerra de Rusia y Ucrania, ejemplos de ataques con drones, de soldados o de militares grabándose y haciendo también uso de las nuevas tecnologías a nivel de reproducción de imágenes y de discursos en redes sociales pro violencia o de discursos de odio. Se mueve mucho ahí todo el tema de la técnica y la ciencia y cómo se aplica no para mejorar la vida, sino para todo lo contrario. Claro, aquí es la idea que luego un poco más se desarrolla de en qué contexto cultural esta técnica se está produciendo, ¿no? Entonces, claro, la técnica por sí misma o la tecnología, entramos en el mismo debate, no es ni buena ni mala, ni ella misma no sabe nada del bien ni nada del mal, pero la somos los humanos los que sí que sabemos esto. Entonces, si yo genero una tecnología que lo que hace es promover el individualismo o se está utilizando para el control social o el reconocimiento facial, y este reconocimiento facial está usado para evitar que personas de origen migrante crucen fronteras, claro, estás utilizando esta tecnología para promover un dominio, un control social que obviamente no va en beneficio, pero no es la tecnología lo que lo está haciendo, sino es el humano quien atraviesa su ideología y la impregna en la tecnología y la tecnología facilita que se haga todo esto. Hace poco leía hace tiempo leía un artículo que decían, a ver, la guerra contra las armas nucleares ya la hemos perdido. Todos los países están generando. La nueva guerra que se tiene que librar es luchar contra las armas autónomas, contra los drones, con la cámara con reconocimiento facial, porque eso está promoviendo un nuevo tipo de guerra basada más en la tecnología que no en la guerra de trincheras. A mucha gente le sorprendió que la guerra entre Rusia y Ucrania se hiciera a la antigua usanza, ¿no? De campos de batalla, cuando toda la tecnología que tienes puede estar al servicio de no utilizar a personas y utilizar simplemente drones para matar. Pero claro, la estrategia bélica está atravesando esa tecnología y está haciendo que esa tecnología se use para matar, pero la tecnología no sabe que está matando, ¿no? Entonces, todo esto, o por ejemplo, el crédito social que se utiliza en China, porque toda la tecnología está usada para que tú promuevas el hecho de ser un buen ciudadano. Entonces, en vez de cambiar los valores para que la gente sea buena ciudadana, tú le estás diciendo, si no te comportas bien, te vamos a grabar, y estas grabaciones se van a hacer públicas y por lo tanto tu cara va a estar en una pantalla gigante diciendo que eres un mal ciudadano, que no vas a poder coger el transporte público porque no has cumplido con estos requisitos. Entonces, igual que la tecnología podría estar para ayudar a las personas, actualmente los sistemas que tenemos se está utilizando para completamente lo contrario, a beneficio del Estado, a beneficio de las grandes empresas o incluso al beneficio del totalitarismo digital. Ayer salió la noticia de que Elon Musk había conseguido meter un chip en el cerebro de un humano, pero hace unos días vi un reportaje de una persona que ya lo logró hace tiempo, pero se quedó sin financiación por parte de Estados Unidos porque lo que él investigaba no era rentable económicamente, ¿no? Entonces él buscaba que personas que no pudieran hablar pudieran conectar su cerebro a un ordenador y a partir de ahí poder comunicarse otra vez con las personas, porque él entendía que las personas pues necesitamos hablar y comunicarnos con otros seres.
Entonces él decía, me he quedado sin financiación porque esto no le está siendo rentable. En cambio, las grandes empresas, las grandes tecnológicas sí que reciben financiación porque su interés es que acabes teniendo el teléfono en el cerebro y prescindas de las pantallas, estar conectado al mundo de otra manera. Entonces, ¿la tecnología es capitalista? No, pero las empresas que son capitalistas utilizan la tecnología para seguir fomentando el capitalismo, el consumo y qué guay, mira, que es tener mi cerebro conectado a Internet, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, se generan unas narrativas que te están diciendo que esto es bueno y que esto es lo que hay que hacer. Y si te pones en contra, pues eres tecnofóbico. Pero si te pones a favor, eres un tecnológico utópico capitalista. Entonces hay que buscar un término medio y entonces de ahí lo que comentabas de yo no puedo decir que la tecnología sea mala, pero eso tampoco me viene a decir que la tecnología es buena, sino qué uso yo como humano le doy y cómo la genero. No podemos decir los smartphones están acaparando la atención de todo. No, es la red social que está generada para que tú estés enganchado, se genere dopamina. Entonces es como el interés de que tú estés enganchado se transmite a través de eso. Podríamos generar redes sociales que no fueran así, que no tuvieras constantemente estímulos, 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 ¿no? Entonces, ¿cómo repensar toda esta tecnología desde una política, desde una ética completamente diferente, desde unos valores diferentes al fin y al cabo? Sí, además, mientras estabas comentando la explicación, me ha venido a la cabeza, ¿no? De la gente que es antitecnología, em, que a veces es comprensible, ¿no? Porque lo que hemos comentado, lo que estabas comentando, pues lo escuchas y da miedo, ¿no? Y dices, "Uf, se está usando para algo que me va a perjudicar, entonces la rechazo". Pero tenemos que entender, que también lo explicas en el libro más adelante, que ya estamos en un capitalismo totalmente tecnológico. O sea, es imposible. Es como intentar irte al monte a vivir como un ermitaño. No, bueno, de hecho a lo mejor lo puedes conseguir, pero tendrías que aislarte de todo y vivir prácticamente aislado y sería algo que no es factible a nivel de a gran escala. O sea, estamos este es el paradigma actual. No es ni malo ni bueno, es lo que hay, como han habido otro tipo de paradigmas en la sociedad. Y, y es que no hay otra alternativa aparte de intentar plasmar una lógica política sobre las tecnologías que vaya enfocado a, bueno, pues a mejorar la vida de la gente, a, en general, tener vidas, digamos, más, Más dignas. más dignas y sobre todo, luego también lo comentas, que esto ahora no lo quiero comentar porque tengo otra pregunta antes, pero tiene usos muy buenos, ¿no? También la tecnología, obviamente. La tecnología actual, quiero decir, tiene cosas que se pueden lograr, como trabajar menos, tener una mejor salud, poder hacer frente a la crisis climática, que tampoco es algo que se vaya a ir y vamos a tener que usar la tecnología, si no, no sé qué vamos a hacer, aparte de intentar vivir en taparrabos, no lo sé. Claro. Entonces, eso luego lo comentas. Y lo voy a hilar ahora con la pregunta que viene ahora, que también está muy relacionada, que es con el cyberpunk, que es más a nivel de imaginarios, que es lo que estaba contando, ¿no? Que la gente tiene miedo, mucha gente rechaza la tecnología, y el cyberpunk es un poco, en la tesis lo comentas en el libro, como es una proyección, ¿no? De los imaginarios de la gente, que evidentemente está afectando este nuevo paradigma en su vida y evidentemente también pues en la manera que tiene de ver el mundo, expresarse y en las historias que se siente identificado. Y hablas del cyberpunk como un hijo de la posmodernidad, ligado también al nihilismo. Y yo recuerdo una conversación que tuve contigo en el podcast pasado, que hablábamos de las distopías, sobre géneros relacionados con el cyberpunk, pero que eran alternativos, como el solarpunk, que sería algo, yo creo, si quieres ahora lo explicas un poco, la diferencia. Estamos hablando a nivel literario, obviamente, pero sería un poco la lógica a seguir sobre lo que está viniendo con las nuevas tecnologías, ¿no? Intentar encontrar alternativas tanto de pensamiento como de acción política para generar una sociedad diferente a la que hay actualmente, que sí que es cierto que yo, por lo menos en mi opinión, esa es negativa y vamos a vivir momentos malos de momento, pero puede cambiar. Mm. Sí, has dicho una cosa que puede ser malentendida. Has dicho, vivimos en un sistema tecnocapitalista y es el paradigma que tenemos.
Claro, yo diría, no vivimos en un paradigma tecnocapitalista, sino vivimos en un paradigma dominado por las ciencias y las tecnologías que está atravesado por el capitalismo. Porque claro, si decimos que vivimos en un paradigma tecnocapitalista es como, uy, la tecnología es capitalista otra vez, salgamos de aquí. Sí, sí. Entonces, para mí el cyberpunk, en este sentido, desde los años 80, incluso antes, te está diciendo, si todo este potencial científico y tecnológico que tenemos sigue la deriva del capitalismo y del neoliberalismo llevado a un extremo completamente exacerbado, nos encontraremos con estos imaginarios completamente distópicos, donde la gente que tiene un alto poder adquisitivo puede gozar de las ciencias y las tecnologías para hacer cualquier tipo de cosa, editarse genéticamente, a prolongar su vida, o postergar su vejez, incluso superar a la muerte dentro de todos estos imaginarios. Y la gente que no tiene estos recursos, pues va a vivir de forma completamente negativa, ¿no? O sea, sometido a todo este imperialismo de la ciencia y de la tecnología, sobreviviendo como pueda, y nos podemos imaginar pues gente pues trapicheando con cosas tecnológicas, que tú esto en tu novela también lo plasmas un poco, de cómo estos imaginarios pues plantean un mundo súper feliz para toda la gente que tenga un poder adquisitivo, pero la gente que no puede gozar de eso pues va a vivir sometida a todo. Entonces, para mí el cyberpunk es como una llamada de alerta, de si nos ponemos a pensar en cosas completamente complicadas, nos vamos a encontrar con esto. Ahora, el solarpunk, como antítesis al cyberpunk, lo que te muestra es un mundo donde la ciencia y la tecnología ya no está dominada por este capitalismo, sino que está dominada, en este sentido, por el respeto a la naturaleza, ¿no? Entonces te coge toda la ciencia y toda la tecnología y te la pone al servicio tanto del humano como de la naturaleza, y promueve una robótica colaborativa donde el humano y el robot pues trabajan colectivamente, y no hay ningún problema en el sentido de que, bueno, el ser humano puede acabar liberándose de ciertos trabajos que puede dar a los robots, y ya está, ¿no? Entonces, lo que leí en otro libro, que no está aquí, pero lo podemos relacionar, es cuánta agencia, cuánta capacidad de agencia humana acabamos derivando a la tecnología, ¿no? Porque podemos decir, vale, hay robots que ayudarán a las residencias a poder trabajar con personas mayores. Pero claro, si todo el trabajo afectivo que una persona tiene en esos trabajos lo derivamos a un robot, pues vamos a hacer que la generación sea fría, que los robots acaben quitándonos el puesto de trabajo, esto nos va a generar miedo, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, la utopía Solarpunk, pues ya te lo pinta como no hay ningún problema entre trabajar entre humanos y robots, o tecnologizar el mundo siempre y cuando esta tecnología sirva al mundo. Entonces, aquí sí que entraríamos dentro de ya composiciones más budistas, taoístas, que te dirían, pues no hay diferencia entre naturaleza, tecnología, todo se tiene que integrar de una manera armónica, y en cambio el cyberpunk sí que te muestra un mundo completamente tecnológico, completamente desnaturalizado, en el sentido de que no hay rastro de la naturaleza, o la naturaleza que puedas ver es naturaleza digitalizada, artificial. Y esto me ha hecho pensar ahora en un capítulo de Los Simpsons, que sale un holograma que pone último árbol real, y está estropeado, le dan una patada y se vuelve a generar el holograma del árbol, ¿no? Entonces, ostras, para mí todos estos imágenes, que ya lo digo en el libro, son ventanas a un futuro distópico. Es como me asomo al cyberpunk para ver los males que pueden llegar a haber dentro de un mundo completamente dominado por el capitalismo, el neoliberalismo exacerbado, el individualismo, donde sobrevive el más fuerte, y al que tenga más dinero, pues se va a poder modificar tecnológicamente y aprovechar de eso. En cambio, habrá otras personas que vivan sometidas a todo ello, en ese sentido. Sí, sí, conforme lo estabas comentando, me ha venido a la cabeza la película El Creador, bueno, que me comentaste también que la habías visto, la habíamos visto los dos. Está en Disney, para quien nos esté escuchando, que si tenéis la plataforma Disney, bueno, y en internet ahora ya también se puede ver online. Y comenta esta dualidad, ¿no? Cómo Occidente rechaza la tecnología, que además se inicia en una escalada bélica con todo el sur global del mundo, que es un poco prácticamente como parece que está yendo las cosas ahora. Y luego, pues todos los países más pobres del sur global sí que aceptan la tecnología y conviven con... Bueno, en este caso hay androides con inteligencia artificial que tienen conciencia.
diferente a la humana, pero parece que tienen una conciencia sintiente. Y, y bueno, eso evidentemente está lejos de llegar, pero todo el tema de cómo vamos a afrontar las tecnologías, creo que en Occidente puede ser un tema, puede ser una visión, yo creo, proteccionista. Porque yo veo Hmm. inercias políticas muy conservadoras, muy ligadas a la extrema derecha, que vinculan mucho los discursos políticos actuales en seguridad y miedo. Y si se crean nuevas tecnologías que se pueden usar evidentemente para hacer actos delictivos, etcétera, pues se pueden usar ya no solo como control, sino como arma arrojadiza de miedo y de que la gente cope un imaginario distópico en cuanto a imaginar o relacionarse con las nuevas tecnologías. Que yo creo que el Solar Pack, ¿no? Como tú dices, que nos da una visión quizá de cooperación. En realidad no es ni de cooperación con la tecnología, sino de aceptar la tecnología o de utilizarla políticamente, mejor dicho, de una manera más acorde al bienestar en general, con todo lo que tiene esa palabra. Y yo creo que llevamos bastante, o sea, vamos bastante a la cola de eso. Creo que también porque no conviene, ¿no? Al capitalismo en general, evidentemente a las élites capitalistas, a la clase alta del sistema actual, que se democratice las nuevas tecnologías. Porque haría que, por ejemplo, la clase trabajadora tuviera más agencia política, tendría más tiempo libre, viviría mejor, se replantearía mejor las cosas, las empresas ganarían menos beneficios. Quizá el capitalismo como hoy en día lo conocemos se acabaría. Y entonces aquí viene mi siguiente pregunta, que es, tú hablas ya en la parte avanzada del libro, en la página 103, luego también en la 113, empiezas a hablar de alternativas, por ejemplo, hablas de carne sintética, hablas de aplicaciones de las nuevas tecnologías en la agricultura, hablas de reducción del trabajo o compaginar el trabajo o robotización del trabajo para así tener mejores condiciones laborales. Y entonces aquí yo te lanzo la pregunta, ¿no? Yo estoy de acuerdo y ojalá se hicieran todo esto, ¿no? Pero nombras en el libro también a la empresa Nestlé, que es una multinacional. Yo me acuerdo que la di la carrera porque hacía todo tipo de atrocidades alimentarias de todo tipo y medioambientales. Y entonces aquí está el problema, ¿no? De cuando tú estás proponiendo todas estas cosas, evidentemente que es el futuro sostenible o futuro, digamos, más coherente a nivel colectivo, pero claro, está Nestlé, ¿no? Está como esa piedra en el zapato, porque, claro, que aquí la pregunta es, no es una pregunta, es una reflexión que tú ahora ya contestas lo que quieras, pero qué difícil va a ser, ¿no? Quitar esa piedra del zapato cuando esa piedra es tan grande, es una montaña que lo controla todo, que controla todo el paradigma tecnológico actual, y cuando además estamos viendo que los estados actuales se están volviendo más autoritarios para conservar el poder de las multinacionales, se está viendo que son capaces de volver a las mayores atrocidades del siglo XX actualmente, a día de hoy. Y bueno, no sé cómo lo ves tú a nivel político o si quieres añadir algo, pero veo muy interesante que la solución está ahí, es clara y es lo más coherente del mundo, pero sin embargo, por el poder de unas pocas personas, parece que va a costar bastante llegar a ello. Claro, porque aquí el gran problema de momento es quién tiene el capital, ¿no? O sea, quién tiene esta capacidad de innovar en ciencia, en tecnología y el Estado a quién está financiando completamente para que pueda hacer esto. Obviamente existen pequeñas startups al margen de las grandes corporaciones o las grandes empresas que están empezando a generar todo este tipo de, pues, de agricultura molecular, de carne artificial, que obviamente suponen una reestructuración del todo el sistema alimenticio y agrario a gran escala. No es que vayamos en contra de los pequeños ganaderos o pequeñas ganaderas o pequeñas industrias, sino, ostras, las macogranjas que consumen mucha agua, contaminan un montón, se está planteando una alternativa basada en ciencias y en tecnologías que permite hacer todo esto. ¿Por qué no se invierte en esto? ¿Por qué no se invierten en estas pequeñas startups? Porque son las grandes empresas las que ven el negocio allí y dicen, pues te compro y ahora yo hago todo esto.
Entonces aquí se tendría que, por parte de los estados, ya que existe Papa Estado, tendría que financiar a estas pequeñas startups alejando la financiación de las grandes multinacionales. Un ejemplo con el que podemos entender esto, que esto lo expliqué cuando defendí el trabajo, es en el tema de la moda, la ropa inteligente, ¿no? Hay un montón de pequeñas startups que están investigando y indagando en, por ejemplo, cómo a partir de la leche que está caducada de los supermercados, de la gran producción que hacemos, se puede fabricar fibras sintéticas y a partir de esas fibras sintéticas generar ropa a un coste mucho menor. Pero las mismas personas que están en estas startups dicen, es que el problema es que va a venir Google, va a venir Apple, va a venir Microsoft, nos van a comprar y estos van a ser los nuevos Armani y Gucci del futuro. Entonces, claro, ellos, las grandes empresas ven lo que se está haciendo a pequeña escala o pequeñas personas que quieren innovar con todo esto y entonces es un, bueno, pues te compro, me apodero de tu conocimiento, compro el conocimiento, genero un capitalismo del conocimiento y lo hago mío. Entonces se está quitando todo. Pero, por ejemplo, hay una empresa en Finlandia, si no lo recuerdo mal, que es Solar Food Proteins, que ya está empezando a generar comida artificial sin la necesidad de incluso de matar animales o sin la necesidad de animales, simplemente a través de un proceso igual de fermentación que el de la cerveza. Cogen agua, microorganismos, levadura o lo que sea y generan una pasta que con la cual ya se ha hecho pan, ya se ha hecho pasta, ya se ha hecho carne, se ha hecho de todo. Claro, ¿por qué no se priorizan estas cosas? Y cuando Nestlé te lo venda vas a decir, ostras, mira qué guay, Nestlé me está vendiendo esto, mira qué innovadores son. Y es como, no, no, es que esto ya lo estaban haciendo otras personas, pero el sistema capitalista lo ve, se apodera de ello y lo absorbe, ¿no? Entonces, si no se hace un paso o un cambio diferente, lo que vamos a hacer es que dejar en manos del capitalismo que se apodere de todo esto, el capitalismo va a seguir evolucionando y se va a apoderar de estas innovaciones, las va a hacer capitalistas y va a hacer que se consuman y va a buscar la manera más óptima de poder hacerlo. Entonces, invirtamos en personas que tienen un conocimiento disruptivo a cómo se está haciendo todo, en este ejemplo de la comida. Y lo mismo podríamos decir a la hora de la robotización o automatización de puestos de trabajo. Aquí cojo una visión que dentro del movimiento anarquista es bastante criticable también, porque al menos desde el concepto que manejo de la puritana ética laboral de izquierdas, es como siempre hemos decidido que el ser humano tiene que trabajar. Cuando aparecieron las primeras máquinas, en vez de abogar por la liberación del trabajo, como el capitalismo estaba necesitado de trabajo, pues se produjo la idea de pues trabajo para todos. Vamos a hacer que nos contraten, vamos a reclamar nuestros derechos laborales, vamos a reclamar un montón de cosas. Y hoy en día es como se está produciendo exactamente otra vez lo mismo y sí que es verdad que hay ciertos puestos de trabajo que pueden completamente eliminarse y automatizarse. Pero esto al capitalismo tampoco le acaba de interesar porque necesita mano de obra para hacerlo. Pero lo que yo lanzo en el libro es la pregunta de qué pasaría si toda la clase trabajadora dijera, cambio de chip, no quiero trabajar, quiero estar liberado del trabajo, ¿no? ¿Qué relación tenemos que tener ahora con el trabajo? Y esto lo cambia todo. Es como, ostras, ¿qué pasará si en vez de quejarme de que viene una máquina a quitarme el trabajo, decido que esa máquina me quite el trabajo para liberarme de estar en el trabajo y poder gozar de una vida completamente diferente? Y esto lo vi muy claro en un documental que hicieron el otro día, que salía un tipo que se dedica a la robótica y a la automatización y decía, seguramente todo el mundo pues quiere ir a un museo, ir a conciertos, quiere gozar de su tiempo libre, del ocio, viajar, y dice, hostias, pero tienes que trabajar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El capitalismo o la tecnología? ¿No? Si tienes una tecnología que te permite liberarte de todo esto, ¿por qué no aceptarla? ¿Por qué no cogerla? ¿Prefieres tener a personas en Decathlon que están allí? ¿Dónde quieres? ¿Tarjeta o automático? Y que simplemente te dicen dónde y tú vas y lo haces todo luego en la máquina. O no sé, ¿sabes? Es como... Todo esto implica una redefinición del trabajo y sobre todo implica, dentro de un modelo donde seguimos manejados por la premisa del Estado, que el Estado se preocupe por las personas que van a quedar fuera de sus puestos de trabajo, incluso que las empresas se preocupen de sus trabajadores que van a ser puestos fuera, que sean reubicados en otro puesto de trabajo o que simplemente se promueva la renta básica universal. Y a partir de aquí es como, bueno, ¿cómo reorganizamos todo esto? ¿O lo dejamos en manos del capitalismo o nos ponemos a pensar cómo reorganizar toda la relación del ser humano con el trabajo? Sí, sin duda. Yo creo que además
parte mucho también de empezar ya a proponer marcos políticos que de verdad salgan fuera del capitalismo. No nos podemos quedar quizá en una socialdemocracia capitalista que va siempre girando sobre sí misma y que no propone alternativas políticas reales. Y además, conforme estabas comentando lo de resignificar un poco el trabajo, y además yo creo que en el libro también lo dices, justo en esa página, lo de ir en contra de los significados del capitalismo, ¿no? En cuanto a significado me refiero a categorizaciones de cómo entendemos la realidad, salirnos de los marcos conceptuales de él. Y además hoy en día yo creo que se dan las condiciones porque, por ejemplo, la epidemia de salud mental en los jóvenes, ¿no? En la generación Z sobre todo, y también parece que en las generaciones más jóvenes aún, que aún no sabemos qué consecuencias va a tener porque están entrando en el mercado laboral o están estudiando, están ahí a caballo entre las dos, pero parece que también hay una visión o una sensación quizá sobre el trabajo diferente a las generaciones anteriores que aceptaban trabajar 40, 50 años, más de 10 horas fuera de casa y había una aceptación, no digo que no les afectara ni física ni psicológicamente, que obviamente les afectó y los traspasó, como el trabajo traspasa a todas las generaciones y personas a lo largo de la historia de las sociedades, pero parece que hoy en día la necesidad de los jóvenes pasa por encontrar un modelo diferente. Sí que es cierto que las propuestas que se están realizando son minoritarias o se ven como radicales, extremistas, etcétera. Por ejemplo, para bajar la jornada laboral de 40 horas semanales a 37,5, los medios de comunicación llevan, bueno, dándole la vuelta al rizo y diciendo que se va a acabar el mundo. Cuando es una mejora que prácticamente no es nada, es algo simbólico, pero no simboliza, no va a cambiar nada a nivel estructural. Pero creo que a la larga sí que están las condiciones materiales y van a estarlas más aún con todo el tema de las nuevas tecnologías. Para lo que tú dices, quitar trabajos que son indeseables, que son alienantes y seguramente también reducir la mayoría de las jornadas de trabajo y de manera más considerable. A lo mejor trabajar incluso 5 o 6 horas al día, que ya sería muchísimo. Pero sí que es cierto que yo creo que en general el capitalismo, cuando hablo de capitalismo a nivel, hablo de evidentemente los dueños de las empresas, los altos directivos, la gente que tiene poder, eh, va a poner todas las trabas de por medio y yo creo que por dos motivos principales. Una, por la pérdida de beneficios y lo que puede desestabilizar la economía a nivel redistributivo, es decir, que se hagan las cosas más igualitarias, que la gente tenga más poder adquisitivo y más tiempo, que en principio para el consumo podría ser algo beneficioso a medio plazo, pero a corto deberían renunciar a beneficios y eso parece que bueno, que cuesta. Y luego, el segundo creo que sería a nivel de control político. Creo que a nivel de control político una liberación a nivel conceptual de esos discursos, ¿no? De ahora que está tan imperante, ¿no? De ser tu propio jefe, esfuérzate, autoexplótate, que eso se fuera al traste, movilizaría muchísimo a la gente para otras cosas también. Y creo que ahí están las dos, ¿no? Está el beneficio a corto plazo que se tendría que perder por parte de los capitalistas. Y dos, que detrás va la autoridad política que tienen actualmente, porque sus discursos culturales se caerían. Y ahí se mueve un Exacto. poco. Sí, exacto. Es que lo que te muestra toda esta irrupción de tecnología a día de hoy es que el sistema en el cual estás viviendo se está desestructurando y que vuelves a tener la posibilidad de, como tú decías ahora, generar narrativas y discursos fuera de estas lógicas del capitalismo. Pero a la vez, primero, que le da miedo a la gente, porque es como, ostras, si no tengo la seguridad de donde estoy viviendo, ¿qué voy a hacer? Si tengo que replantearme cómo trabajo, ¿en qué voy a trabajar? Si el mundo va a cambiar radicalmente, esto genera una inseguridad, ¿no? La sociedad de la incertidumbre. ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces,
pienso que tenemos que acostumbrarnos a vivir en esta incertidumbre, pero a la vez saber hacia dónde nos tenemos que dirigir. Porque si no sabemos hacia dónde nos vamos a dirigir, sobre todo desde discursos de izquierdas, lo que vamos a dejar es que las derechas, las extremas derechas y el capitalismo vuelva a girar, se vuelva a apoderar de todo esto y lo vuelva a poner a su manera. Porque antes hablabas de cómo se generan estos discursos de odio y cómo se enfatizan el miedo y cómo esto va moviéndolo todo. Pero lo curioso es que todo esto se está haciendo desde las tecnologías. Entonces, estás diciendo que todo esto es malo, que todo esto va a acabar con un montón de cosas, a la vez lo haces desde las tecnologías y se genera como esta hipocresía de utilizo la tecnología para hacer el mal, digo que son el mal, pero a la vez las vuelvo a utilizar. Y es como, a ver, parémonos, pensemos hacia dónde vamos y descojamos qué camino hay, podemos abrir alternativas. Y esto se ve, por ejemplo, en el libro está lo de la sociedad 5.0 del modelo japonés. Es como ellos tienen claro de que no pueden seguir bajo el dominio del capitalismo, tal y como está pensado a día de hoy. Ellos buscan salirse de ello y montan su propia idea. Y lo interesante de ellos es que dicen, pero esto lo podemos exportar a otros países, pero no bajo una idea de se tiene que hacer así, sino desde estos pilares básicos, construyete tú tu propio modelo. No dejes que todo sea igual, homogéneo y se te venda una única idea de progreso. Pensemos el progreso. ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Cómo tenemos que ir? Sabiendo que no podemos volver hacia atrás, porque no podemos renunciar a toda la ciencia y toda la tecnología, porque a la larga volveremos a desarrollarlo otra vez. Si no, pensemos en qué imaginario se tiene que mover todo esto. Entonces, repensémoslo, démonos cuenta de que el sistema se está cayendo y que si no lo recogemos y construimos algo nuevo, el capitalismo es lo suficientemente flexible como para poder reestructurarse a sí mismo. Entonces, ¿por qué desde unos imaginarios o construcciones de izquierdas estamos asentados en lo estático y al capitalismo le va bien vivir en lo dinámico? Pues como vivamos todos en lo dinámico y intentemos mostrar alternativas a ese dinamismo, pero desde otra estructuración mental de todo. Sí, 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 sin duda. Y aparte, enlazando ya con lo que estabas comentando, tú en la parte final del libro hablas de un modelo neoanarquista como opción para ti, entiendo personalmente, que defiendes de manera política, viable para llevar a cabo lo que acabas de comentar. Y nada, la siguiente pregunta está relacionada con eso, ¿no? Que nos explicaras un poco a través de esta visión cuáles son tus postulados o tus ideas para poder hacer frente a esta nueva era de las ciberculturas, que evidentemente, como tú has dicho, va a ser una era de conflicto con el capitalismo, ¿no? Porque el capitalismo es totalmente adaptable a lo que está viniendo y de hecho se está adaptando. Por eso es el sistema social, político y económico imperante de hace bueno, de hace siglos ya. Y además ahora, incluso estando en una crisis entre comillas, en realidad cuando hablamos de crisis del capitalismo, cuando escucho hablar de esto, lo veo o lo cojo con pinzas porque estamos viviendo, yo creo que lo que tú has dicho, una reestructuración. Pero creo que el capitalismo se puede volver más autoritario, puede cambiar, y eso será una crisis es para nosotros, evidentemente, que somos la clase trabajadora, pero para las élites quizá no. Quizá incluso vayan a acumular más. De hecho, todo apunta a que vayan a acumular más. Podemos decir que eso sería una nueva etapa del capitalismo, que eso supusiera que vayamos a cambiar de sistema. Bueno, lo podríamos llamar de otra manera, pero creo que es una reestructuración del sistema capitalista a algo más autoritario. Sí, 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 completamente. Aquí me gusta cogerme a uno de los conceptos de Marx de alienación y pienso que, como llevándolo a lo que hablábamos al principio de la importancia de esta indeterminación genética de construir culturas. La especie humana se ha olvidado de que la cultura es su propia construcción, ¿no? Marx nos decía, estamos alienados de nuestro producto del trabajo porque pensamos que no es nuestro. Pero es lo mismo, pensamos que las culturas no son nuestras y que la cultura va haciéndose a sí misma, cuando realmente hay un pensamiento detrás, hay una narrativa detrás, hay un producto mental humano que construye esa cultura. Entonces, es lo primero de todo, llevándolo al anarquismo, es que cogiendo una cita de Emma Goldman, ella te dice, es cuestionarte constantemente lo que tú estás haciendo y lo que estás viviendo.
cuestiónate quién construye la cultura. Entonces, ¿quién la está construyendo? El capitalismo. ¿Desde dónde lo está construyendo? Desde estos valores, que son la rentabilidad económica, la explotación al corto plazo, el individualismo, la competitividad, la explotación, la opresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y es como, podemos contraponer estos valores y dentro del anarquismo, cuando lo lees fuera de su antropología y epistemología propia de la industrialización basada en la ciencia, te das cuenta de que ahí hay un humanismo, unos valores que se contraponen completamente al capitalismo y que se pueden poner y se pueden utilizar para manejar toda esta ciencia y tecnología poniéndola al servicio de la vida. Es decir, cogemos el concepto de ayuda mutua desde la tecnología. Pues cojo la tecnología para ayudar al resto de personas. Y una forma de ayudar al resto de personas, por ejemplo, es liberándola de puestos de trabajo que no son beneficiosos ni para la salud humana, ni para el bienestar psicológico, que son trabajos repetitivos, monótonos, aburridos. No quiero tener personas sometidas a esa esclavitud laboral. Entonces voy a promover una tecnología en base a ayuda mutua para hacer eso. El amor universal que también se proclama dentro del anarquismo. Es como si yo no quiero que la gente sea explotada, ¿por qué voy a promover unas tecnologías que ayuden a la explotación? Si no quiero que las tecnologías... Un debate que tuvimos tú y yo también un día de, ostras, si las tecnologías o las redes sociales son malas para... porque haces que la gente esté enganchada y estás ofreciéndole una cosa constante, ¿tenemos que hacer difusión de este pensamiento a través de las redes sociales? Pues es una forma disruptiva de entrar en las redes y hacer que las personas cuestionen la red social dentro de la red social, pero obviamente la red social no la vas a eliminar, pero ofreces un contenido y una forma de intentar hacer que las personas abran la cabeza y vean que se puede pensar de una manera diferente, ¿no? La solidaridad exactamente, exactamente lo mismo. Quiero unas tecnologías que ayuden al control, la opresión, a la construcción de fronteras, a la prohibición de que personas puedan moverse, al hecho de si tienes un crédito social o no, o quiero unas tecnologías que ayuden a la solidaridad de las personas, ¿no? El conocimiento abierto. El otro día lo publiqué en redes sociales. Una de las grandes páginas de información de tecnología, que es Shataka, era como, bueno, o aceptas todos los 797 socios que van a hacer negocio con tus datos, pero podrás leer el artículo gratis o me das 2 euros al mes. Pero es como, estamos empezando a comercializar con el conocimiento, generando un verdadero capitalismo del conocimiento. Es como, yo tengo que poner el conocimiento a la disposición de todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué no abrazamos los softwares libres? Porque ya nos han dicho y nos hemos acostumbrado a manejar un tipo de software que ya es de pago. Windows 11 a partir de ahora va a manejarse con patentes. Es como tú tendrás que tener una serie de cosas para poder manejar Windows 11. Entonces, estamos dentro de unas dinámicas donde la tecnología está comercializada dentro de un sistema capitalista que si no tienes el dinero, pues no lo vas a hacer. Entonces, abramos la mente a todo esto, cuestionémonos la jerarquía del capitalismo y pensemos en unas tecnologías completamente horizontales, ¿no? Que esté en el debate del ciberfeminismo utópico y el distópico, ya existe. Bueno, antes las tecnologías sí que podían ser mucho más jerárquicas, pero hoy en día tienes un sistema digital que te permite ser completamente horizontal. ¿Por qué no cambiamos la estructura? Porque todo esto va dentro de una narrativa que, por desgracia, ya no puede estar basada en un pensamiento ideológico. Ya no puedes decir, somos colectivistas por naturaleza. Entonces es como cómo construimos la idea de colectividad desde un mundo dominado por las ciencias y las tecnologías, cuando el capitalismo está construyendo un mundo desde las ciencias y las tecnologías basado única y exclusivamente en el individualismo. Y esto lo hablamos un día que comentábamos la idea de crear una red social en plan colectivo. Es imposible crear una red social colectiva, porque la red social está pensada para que tú te crees un canal, yo me creo otro canal, colaboremos, los míos pasen a los tuyos pasen a los míos, y mi canal es mío y tu canal es tuyo. Y entonces esto lo plantea Yu Hui, un filósofo chino asentado en Alemania, que dice, ¿por qué no pensamos las redes sociales de manera colectiva? Se puede hacer, pero nadie lo está pensando. ¿Por qué? Porque las redes sociales están generadas dentro de un sistema capitalista que ya fomenta pues, el individualismo, bajo la idea de que, lo que decías tú, tienes que ser emprendedor, tienes que ser dueño de tu propia vida, no te relaciones con otros si no es para sacar un beneficio de likes, por llamarlo de esta manera. Entonces, a mí me da igual los likes que yo pueda tener individual. Yo quiero que el mundo del pensamiento sea libre y sea de otra manera, pero me tengo que someter
a esto, en vez de pensar qué hacer, ¿no? Entonces también esto es como una llamada de atención a muchos desarrolladores de software de, hostias, tenéis la oportunidad de, hoy en día el mundo se maneja con vuestros softwares, cambiadlos, haced otra cosa, pensadlo. Entonces, dentro de este cuestionamiento constante al mundo en el cual estás viviendo, pues dentro del anarquismo veo que esto es posible y esto existe y que es necesario, porque es como, ¿qué alternativas se muestran al capitalismo si no? No hay este capitalismo y esta narrativa que se oponga y plantee una dialéctica al capitalismo. Tienes que irte a la facultad de informática a ver si convences a alguien ahí en Barcelona. Ahí, Sí, pues pero te ellos acompaño. están... no, es como a empezar a picar piedras, ¿sabes? Es como, bueno, al menos el Yuk Hui, el filósofo este, es informático basado en la filosofía y se ha dado cuenta de todo esto, ¿no? Entonces, es como él sí que plantea una alternativa de cómo se tienen que hacer las cosas o cómo podrían ir. En cambio, y aquí ya metemos un poco de cizaña, el Byung-Chul Chan es como, vive sometido al capitalismo, no vas a salir de aquí, ¿no? O Shoshana Zuboff también, que es como, soy súper crítica al capitalismo, pues es la primera banderada de Apple. Entonces es como, hostias, tampoco eres tan anticapitalista, ¿sabes? Es como, no, Apple no es que no sean, es una empresa capitalista, puede tener un imaginario detrás, pero en el fondo ha sacado rentabilidad económica de venderte unos auriculares blancos simplemente por el hecho de decir, piensa diferente. O sea, ha comercializado y capitalizado la idea del piensa diferente y ha creado una masa homogénea otra vez. Todos los de Apple ya no piensan diferentes, todos piensan como piensa Apple. Entonces, Sí, sí, a tal cual. veces- Y además, lo que estabas comentando, a nivel de utilizar las nuevas tecnologías, sobre todo las tecnologías relacionadas con la comunicación, las redes sociales, etcétera, de una forma colectiva o de una forma diferente, creo que es muy necesario, sobre todo por la guerra cultural tan nefasta que hay ahora. Tú, por ejemplo, en una red social de Twitter no estás tan activo, pero es una red social, digamos, yo creo que es de las más potentes, y una más potente a nivel de discurso político. Y, y claro, hay una lucha en verdad ahí bastante potente porque hay unos contradiscursos muy fuertes dentro de Twitter contra el capitalismo y a su vez ves los discursos capitalistas que son mayoritarios dentro de la red social, tanto discursos de odio como discursos también, por ejemplo, ya no solo capitalistas, sino patriarcales, masculinizados, tienes lo que quieras, en Twitter tienes lo que quieras. Y, y siempre me venía o me ha venido a la cabeza siempre el tema de que hubiera un Twitter, digamos, colectivo, ¿no? Un Twitter, digamos, que no estuviera Elon Musk como si fuera el gran hermano ahí, ¿sabes? Controlándolo ahora, que ahora ya es totalmente distópico eso, ¿no? De que Elon Musk sea el dueño de Twitter ya es de como eh, la cereza encima de la tarta. Y claro, sí que es cierto que te das cuenta, por ejemplo, yo me doy cuenta, ¿no? De que muchas movilizaciones, por ejemplo, de manifestaciones, etcétera, se mueven a través de Twitter y un montón de discursos o contradiscursos que contestan noticias que han tenido un alcance mayoritario y las desmienten, o discursos incluso políticos, etcétera, propaganda política, se lucha desde allí. Y claro, realmente estás luchando dentro del sistema y de una herramienta que además partes con las de perder porque está hecha para difundir bulos, extender discursos de odio, llena de bots de extrema derecha, que tienen total libertad y que no son eliminados, que te tumban la cuenta si a lo mejor entras en una guerra discursiva. Entonces, es complicado, ¿no? Pero de estar a no estar creo que va un mundo, porque es que si no estás en esos espacios directamente ya, pues la guerra cultural ni la juegas. Es que no hay guerra cultural, es hegemonía cultural de ellos, pura y dura. Entonces, yo creo que hay que hacerlo de momento en los espacios trampeados que hay, que son las redes sociales donde tú y yo nos movemos, Instagram, Twitter, Facebook o donde sea. Y luego estaría muy bien que a la larga se abrieran espacios de comunicación tecnológica de redes sociales que fueran colectivas. Ojalá. Ojalá. De hecho, los habrán. Lo que me refiero a que sean de carácter mayoritario, que llegan a millones de personas. Ojalá, porque creo que habría un cambio político fuerte. Claro, es volver, o sea,
estamos tan impregnados del capitalismo que pensamos que la única manera es actuar individualmente a través de las redes sociales. Y es como, ostras, repensemos incluso la red social, ¿no? O repensemos el uso de los datos, cómo lo podemos hacer en este sentido, dentro de, eso tampoco está en el libro, pero ya nos divagamos un poco, todo el tema del activismo de datos o el hackactivismo que existe, que te dicen, claro, hoy en día es el Estado quien consigue tus datos para manipular y controlarlo todo. Y los activistas te dicen, ostras, ¿y por qué no utilizamos los datos para controlar nosotros al gobierno? Para saber más transparencia, para que haya más igualdad en este aspecto, de que sea la ciudadanía real, una verdadera democracia sería en este sentido, ¿no? De yo como ciudadano, colectivamente, tenemos acceso a los datos del gobierno para saber qué está haciendo realmente. Y ahora es completamente al contrario, es el Estado o las clases políticas o los dirigentes políticos que a través de las redes sociales controlan lo que está haciendo la población o cómo manejar a la población. En el caso de Cambridge Analytica es brutal, pero es como, ¿por qué no le damos esta vuelta? O sea, es otro uso de, vivimos en este mundo digitalizado, en este mundo de datos, pero ¿quién los está manejando? ¿Para qué fines los está manejando? ¿Qué pasará si colectivamente empezamos a decir, no, no, que ayuntamientos, estados, gobiernos pongan a disposición de la ciudadanía la transparencia completamente de los datos de lo que están haciendo? Datifiquemos el comportamiento de los estados para nosotros controlar estas derivas de los estados. Ya vemos que van hacia lados más totalitarios o más de extrema derecha, pero ellos tienen nuestros datos, nosotros no tenemos los suyos. Te dicen, no, están publicados. Bueno, pero tú me estás datificando un montón de cosas. Yo no te estoy datificando nada o no tengo acceso a la datificación que tú estás haciendo de mí, ¿no? Y obviamente cada vez, por ejemplo, habrá más cámaras en las ciudades que datificarán el comportamiento humano, etcétera, etcétera. Pero hagamos el juego a la inversa. Utilicemos esta tecnología como revolución del cambio social en este aspecto. Apoderémonos de... O sea, esto ya lo replanteo en la tesis de reapropiar, reorganizar y reestructurar toda esta ciencia y tecnología hacia otro lado. Entonces sí que escoger todo esto por parte de las clases trabajadoras o de las clases más bajas y decir, luchemos con nuestras herramientas y estas herramientas son la ciencia y la tecnología contra la manipulación que se está haciendo. Porque lo que tú decías ahora de entras en una guerra discursiva y te cancelan la cuenta en Twitter, pero al bot que está allí manejado por partidos de extrema derecha no le van a cancelar la cuenta, o si se la cancelan habrían otra, ¿no? Entonces es como, en el fondo es una guerra de bots en la cual tú te estás metiendo y es absurdo. Me acuerdo hace tiempo que salía, que decían, no, es que Alemania en la época nazi eran socialistas, porque en el nombre pone nacionalsocialismo. Es como, a ver, perdona, ¿cómo estamos entendiendo esto? Y te metías en Twitter y era una guerra constante de, no, es que son socialistas. Entonces, claro, los socialistas en el mundo mundial pues son todos de extrema derecha y es como, hostias, ¿cómo estamos tergiversando tanto los discursos? O sea, un poco de conciencia, por favor. Sí, sí. O sea, es pisotear el conocimiento, es totalmente la posverdad, ¿no? O sea, ya da igual, o sea, los hechos objetivos, sino el discurso en sí, o sea, la guerra discursiva, no hay más. Lo que impere y lo que quede en el imaginario de la gente, pues es lo que luego tiene las repercusiones políticas. Y sí, sí, sin duda. Está difícil, pero bueno, yo creo que si hay algo que decir positivo es que quizá en cuanto a luchas contra poder político tan hegemónico como el capitalista, algo positivo sobre lo que está pasando hoy de las nuevas tecnologías es que son de fácil accesibilidad relativamente, es decir, no es tan complicado generar espacios, generar un software, plantarle cara. De hecho, por ejemplo, tienes el ejemplo de Wikileaks, ¿no? Es cierto que luego, evidentemente, te tienes que preparar para la guerra y la represión y la cárcel y todo lo que sí, obviamente, pero es que eso también pasaba en el feudalismo. Sí, O sí, sea, siempre ha es que pasado. eso es así, eso es así. Pero se le puede hacer daño bueno, hay herramientas de lucha y de cambio, aunque ahora sí que es verdad que vivimos en una época un poco negativa, han pasado muchas cosas, yo creo, ¿no? La pandemia, la crisis climática que ahora empieza tal, ahora encima conflictos bélicos, genocidios. Pero bueno, esto va para largo, va para largo. Sí. Claro, y el Y gran problema para mí es que no hay no se presenta una alternativa o una alternativa viable. Es como tienes un muro delante, una única dirección, pero nadie te está diciendo puedes hacerlo de otra manera. O cuando se plantea hacerlo de otra manera,
sale toda la contracultura dentro de este sistema a decirte, esto es inviable, esto no se puede hacer, ¿cómo vas a hacer esto de esta manera? Y es como, pues pensémoslo, hagámoslo, mostremos una alternativa, ¿no? Mucho Claro, del pues problema nada, de... nos extinguimos o matamos a la mitad de la población o ¿cuál es tu alternativa? Sí, sí. Exacto, ¿sabes? Es como, vale, pensemos, ¿por qué no podemos pensar de otra manera? Incluso cuando le preguntas a la gente, ¿todo esto hacia dónde va? ¿O hacia dónde puede ir? Es que te dicen, pues no lo sé. Es como, ya no se puede hacer nada, ya está, incluso con el cambio climático, ¿no? Es como, bueno, podemos plantear una alternativa que sea diferente al consumo, a la práctica que estamos haciendo. Es como, bueno, es que esto ya está así, ya, ¿qué le voy a hacer? Ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, y aquí es un poco también la crítica a el auge de las distopías en el mundo, que es que te ha capado la visión de tener una alternativa. Entonces, es como, hostias, ¿hacia dónde vamos? Pues no lo sé. Sí, sí, sí. Nada, tener una visión, pues, estática de la realidad social, cuando es todo lo contrario. Cuando estudias algo de historia, sociología o ciencias sociales, te das cuenta que la sociedad solo hace que cambiar. Entonces es todo lo contrario. Oye, que no te vas a quedar así. Que puedes estar peor, que puedes estar mejor, que puedes estar igual, pero que a la larga, al medio corto y largo plazo, va a cambiar. Y seguramente tú lo vayas a vivir ese cambio. Entonces puedes hacer cosas para que ese cambio sea positivo para ti, o por lo menos intentarlo. Evidentemente no tenemos el poder de cambiar la realidad porque eso es muy complicado y entran muchos agentes sociales y factores. Pero bueno, si no se intenta o si no se proponen cosas, es que no vale la pena ni pensarlo. Evidentemente cambiará simplemente, digamos, enfocado a aquellas posturas políticas que planteen las cosas, que en este caso, evidentemente hay posturas anticapitalistas que planteen las cosas. Pero la que lleva siempre las ventajas es el sistema capitalista, por eso tenemos que hacer el doble esfuerzo. La hegemonía capitalista está ahí asentada y que de hecho es el sistema que queremos cambiar. Exacto. O sea, uno de los grandes problemas, al menos en comparación a épocas anteriores, sobre todo era como antes había una masa social reconocible, clase trabajadora, que agrupaba un montón de gente, pero hoy en día es como hemos arraigado tanto, esto era una frase de Todd May, un seguidor de Foucault, anarquista americano, que decía, cuando tienes tan interiorizado el capitalismo en ti, es que el capitalismo ha ganado en ese aspecto, pero asumir que la sociedad cada vez es más heterogénea en ese aspecto, más diversa, que es positivo que sea diverso, imposibilita a la vez, no hay un discurso que sea un todos nosotros somos tal, ¿no? Porque está muy bien abrazar el discurso de la clase trabajadora, somos clase trabajadora, pero la gran pregunta es, ¿cuánta gente a día de hoy, que son realmente de que es clase media, pero que en verdad es clase trabajadora, se identifica como clase trabajadora y sería capaz de renunciar a su comodidad burguesa por el bien común y por la lucha hacia otras cosas, ¿no? Entonces, todo el rato es lo que tú estás diciendo de va a haber cambios y te vas a tener que enfrentar a los cambios. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a estos cambios, a luchar por estos cambios o no? ¿No? Entonces, hace poco escuchaba una canción que decía eh, el que espera que lo vengan a liberar también es como un capitalista o una cosa así. No me acuerdo ahora bien de la frase, pero es como, hostia, si tú estás esperando a que hagan algo por ti, malo, Sí. hazlo, muévete, busca, ¿no? Entonces es como lo que tú haces en tu canal, lo que yo intento hacer en el mío, en los libros que se publican, es como volver a avivar esta conciencia tan diversificada, buscando un punto de unión que vuelva a cogerlo todo y decir, podemos cambiarlo, vamos a por ello, ¿no? Pero pienso que esto es lo que más va a costar. Estamos tan diversificados o tan atomizados, que sea la palabra correcta, Sí. que es imposible volver a unificarlo. Y el capitalismo lo tiene fácil, el dinero unifica. A día de hoy, si el discurso de la clase trabajadora no unifica, ¿quién nos va a unificar? ¿No? Esta es como la gran pregunta que se plantea a día de hoy, ¿no? Todo se está cambiando, todo se está metabolizando de otra manera. El capitalismo, si le da rentabilidad económica, lo va a abrazar y lo va a adaptar y se lo va a coger a lo suyo. El resto de personas que queremos un cambio, ¿qué es lo que nos puede unificar para promover este cambio colectivo? ¿No? Que es para mí lo importante. Sí, 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 sin duda. Y es complicado contestarlo porque evidentemente hay muchos factores estructurales que nos unifican, pero hay una conciencia muy vaga sobre ellos y sobre qué los provoca. Sí, sí, sin duda. Entonces, para mí ahí está la idea también esta de quizás lo que nos unifica ahora es pensarnos que somos una especie animal y somos una especie que nos necesitamos unos a otros.
¿no? Entonces, está muy bien la idea de ideología de género, todos somos un género, etcétera, etcétera, que esto el feminismo lo ha hecho perfecto, pero antes que eso somos animales y el animal necesita sobrevivir bien, que esto en el libro está de la idea de Ortega y Gasset, también de qué es vivir bien, ¿no? Definamos qué significa vivir bien y a partir de esa idea intentemos hacerlo, pero sabiendo que como especie humana lo tenemos que hacer todos juntos. No, y volvemos a lo mismo. El liberalismo te dice que eres un individuo que haces un pacto social. Ya me va bien el pacto, no lo quiero cambiar. Pero si somos sociedad y somos animales y tenemos que decidir cómo vivir, pues decidámoslo colectivamente y hacia dónde vamos realmente. Y aquí es lo que tú dices, ¿no? Hay una conciencia tan vaga de cuáles son los poderes fácticos que lo están moviendo y manejando todo, que es como, ¿y yo qué puedo hacer para cambiar esto? Es como, hostias, pues cualquier cosa que puedas hacer nos irá bien seguro. Seguro, sí, no, yo creo que de hecho creo que se está haciendo, pero creo que hay que unificar un poco todas las ramas anticapitalistas que quizá en la posmodernidad se separaron, porque se difuminó bastante con el neoliberalismo, el discurso obrero clásico, pero creo que por ejemplo el feminismo, el ecologismo y ahora también una nueva, yo creo, ideología de izquierdas que una las dos junto con el marxismo, anarquismo, posiciones anticapitalistas. Creo que eso va a ser un poco la punta de lanza de lo que está por venir. Por ejemplo, yo ahora con el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino, que he estado escribiendo algún artículo que otro y tal, pues sí que me he dado cuenta que, por ejemplo, eso une muchísimo a diferentes posiciones políticas de izquierdas, evidentemente. No va a unir a gente de No, derechas o no. a ultracatólicos que son islamófobos con alguien de izquierdas. Pero sí que lo que tú has dicho, ¿no? Básicamente porque te das cuenta, te lanza la cara de que queremos vivir mejor, queremos vivir directamente, que no nos masacren. Y partiendo de ahí, pues la gente se va dando cuenta de que detrás de eso hay un sistema detrás que, que provoca y permite y se nutre y se beneficia de esto. Y bueno, José, ya para acabar, que si no ya nos van a enviar a freír espárragos, con razón. Sí, sí. Es que es un problema. O tienes buenas conversaciones, se alargan y es como estrés. Nada, preguntarte dos cosas. Una, si el libro, ¿dónde se puede adquirir para que la gente lo pueda leer? Lo voy a poner aquí en cámara. El libro este, de aquí. Prometo que el próximo tendrá un título más corto, ¿eh? Sí, es un poco largo, pero bueno. Lo pondremos en la descripción del podcast. Ah, El libro dónde se puede adquirir y bueno, cuéntanos vale. eso un Bueno, poco. el libro se puede adquirir, lo puedes descargar Sí, gratuitamente antes que hablamos del conocimiento libre, en mi blog, que es hilargiacaos.wordpress.com, que ya se lo pasaré a Álvaro para que también lo ponga, sí, directamente el lo enlace. pondremos Lo entonces. podéis, Claro. lo podéis descargar allí de forma completamente gratuita. Y ahí es donde está, porque no, está en una librería, pero solo está en una librería de Barcelona. No sé que os desplacéis hasta Barcelona a comprarlo, lo dudo, pero bueno, pues, como decíamos antes, no salvaremos el mundo ni nos haremos ricos con esto. La intención es otra, pues gratis para todo el mundo. Totalmente. Vale, pues nada, genial. Sí, lo pondremos en la descripción del podcast y en las redes sociales también lo pondré para que la gente lo descargue. Pues nada, José, nos vemos en el próximo podcast. No sé de qué será. Espero que sea algo más positivo, no sé. Hablaremos de alguna Bueno, película o algo, ¿no? a Porque ver, si no, yo ya. podemos acabar positivamente, ¿eh? es que lo malo de este es, y ya como con esto concierro, es no hay que mirárselo de forma negativa, sino para mí es como se abre la posibilidad de poder cambiar. Cambiemos, decidamos cambiar. Esto es lo positivo. Lo negativo es no decidir cambiar y dejarnos seguir sometiendo al capitalismo tecnológico. Es como recuperando lo de Murray Bookchin. La industrialización se presentó la oportunidad para cambiar y hacerlo de una manera diferente y se hizo mal. Hoy tenemos la oportunidad de volver a cogerlo todo, cambiarlo y decir que queremos un cambio. Ahora, ¿estaremos dispuestos a hacerlos? Es otra cosa. Pero la oportunidad se presenta Sí. como cierre positivo. Sí, sí, no, total. Como decía Ursula K. Le Guin, el capitalismo parece inacabable y también lo parecía el poder divino de los reyes. O sea que acabamos con eso. Y nada, muchas gracias a todos y todas aquí escuchándonos la hora larga que dure el podcast.
Abajo dejamos todas las descripciones de las redes sociales, del libro de José y nada, hablemos en comentarios, si queréis hablar, tenéis dudas o cualquier cosa. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.